Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos. Proyecto de ley número 097-2015, Cámara. Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa. ¿Qué hay? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? Re bien. ¿Qué hay por su casa? ¿Qué hay por allá? Todo Hoy bien. vamos todos a carranguear. ¡Qué bien! ¿Quién suena? Carrangue Kids. ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido y cómo le va? ¿Qué hay por su casa? ¿Qué hay por allá? ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido y cómo le va? ¿Cómo está el burro? Anda muy mal. ¿Qué le ha pasado? Se dio un porrazo. ¿De qué se queja? Del espinazo. Dele bastante con hierbabuena y te rodajas de berenjena. Dele bastante con hierbabuena y te rodajas de berenjena. ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido y cómo le va? ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido y cómo le va? ¿Cómo está el gato? Anda muy mal. ¿Qué le ha pasado? Tiene paperas. ¿De qué se queja? De las caderas. Se le subieron, se le bajaron. Denle más tanto con alta misa y que se abroche bien la camisa. Denle más tanto con alta misa y que se abroche bien la camisa. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? Este saludo es desde aquí, desde Frecuencia Legislativa en la Radio Nacional de Colombia, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Este saludo con esta canción de autoría del maestro Jorge Velosa, nuestro referente número 1 de la música carranguera, una rumba carranguera, esta canción en versión de la agrupación Carranga Kids, estos niños que hacen las delicias de esta música en sus voces. Sara Lucía Contreras, quien junto a Jerónimo y los gemelos Manuel y Camilo integran esta agrupación Carranga Kids, dirigida por el padre de la pequeña, que es la voz principal del grupo, Wilson Contreras, una agrupación que nació a finales del 2019 en Pamplona, este municipio que se encuentra ubicado en la zona suroccidental del departamento de Norte de Santander, conocida como la ciudad estudiantil. Bueno, un homenaje que hacemos a las regiones y especialmente a los niños, Paola, porque seguimos haciendo homenaje en este mes de los niños. Y no es muy favorecedor el panorama en la garantía de los derechos de los niños. Por ejemplo, entre 2020 y 2021 el número de afectados por la violencia casi que podríamos decir, John, que se duplicó, así como otras falencias en materia de educación que se agudizó con la pandemia por la falta de conectividad y que con la coyuntura política del país pues tampoco es que se pueda avanzar mucho en este tema. Bueno, ojalá más bien sea lo contrario, se empiece a legislar y se empiece a hablar más de los niños. Por eso queremos saludarlos en este mes, reconociendo que hay problemas, pero que siempre debemos tenerlos con un abrazo. Iniciamos entonces así Frecuencia Legislativa con la Semana Mayor para los cristianos católicos, Paola. Domingo de Ramos, que es una celebración, como usted lo ha dicho, religiosa, donde se conmemora la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Y es una fiesta que normalmente es inamovible, es antes de Pascua. Muy bien, Semana Santa iniciamos y vamos con el resumen de los proyectos y debates que se han adelantado esta semana en la Cámara de Representantes. Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. De aprobarse el proyecto de ley que pretende establecer una nueva causal de divorcio o terminación del matrimonio, cualquiera de los cónyuges que considere que, por ejemplo, se acabó el amor, podría solicitar el fin de este vínculo inmediatamente ante un juez. Ángela Cuervo nos cuenta los detalles. Buenos días, John. Recordemos que actualmente la disolución del vínculo matrimonial también se puede hacer por mutuo acuerdo. Sin embargo, aunque este proyecto pareciera contemplar esta figura como posibilidad para lograr un divorcio, lo novedoso de esta iniciativa es que esta nueva causal contempla que, con solo la voluntad de uno de los cónyuges, se podrá dar por terminado el vínculo matrimonial. Así lo indicó el ponente del proyecto, el representante José Fernando Reyes Curi. La Comisión Primera de la Cámara acaba de aprobar nuestro proyecto para garantizar el divorcio libre en Colombia.
Hoy las personas que se quieran divorciar solo lo pueden hacer o por mutuo acuerdo o invocando una de las causales que están expresamente en el Código Civil. Con este proyecto, las personas, las parejas que quieran divorciarse simplemente tendrán que ir donde un juez a decir: ya no quiero seguir en esta relación, se me acabó el amor o por las razones que sean, y el juez va a declarar el divorcio. Por supuesto que deberán respetarse las obligaciones que se tengan con los hijos si los hubiere, y con el otro cónyuge las obligaciones económicas y alimentarias. Pero se garantiza el divorcio libre en Colombia. Este es un avance para las libertades de los colombianos. Para los autores de esta iniciativa, esta nueva causal obedece a la necesidad de la sociedad moderna que por múltiples situaciones no se adecúa a las causales de divorcio actuales existentes. Por el momento, este proyecto pasó el primero de 4 debates que debe surtir para que sea ley de la República. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo. La Comisión Sexta de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca reconocer y exaltar el oficio que realizan las platoneras, platoneros, palenqueras y palenqueros en el territorio nacional. Carol Rodríguez con la información. Así es, John. Además de ampliar los atractivos turísticos de cada región del país, este proyecto de ley busca fomentar y fortalecer esta actividad de las platoneras, platoneros, palenqueras y palenqueros, según lo manifestó uno de los autores de la iniciativa, el representante Milton Hugo Angulo Viveros del Partido Centro Democrático. Es muy importante no solamente para la región pacífica, sino para la costa atlántica. En esa dinámica que debemos tener los congresistas de fomentar la cultura. Esta iniciativa reconoce aproximadamente 5.000 personas, entre mujeres y hombres, en su mayoría cabeza de familia, que se dedican a estas actividades, puntualizó el representante Angulo Viveros. Incentivar a esas personas que no solamente generan una dinámica laboral, sino que con esa actividad laboral están fortaleciendo nuestra cultura. Este proyecto de ley pasará a segundo debate en plenaria de la Cámara de Representantes. Informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez. Avanzó en su primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que crea una opción para que los universitarios aporten con sus conocimientos y habilidades al desarrollo de las poblaciones más golpeadas por el conflicto armado. La nota con Claudine Roca. Para el representante Wilmer Leal Pérez del Partido Alianza Verde, el propósito de esta iniciativa es apoyar el desarrollo de los municipios afectados por el conflicto armado desde las entidades públicas, privadas y sin ánimo de lucro. Así lo manifestó el representante. Pero este proyecto tiene un objetivo trascendental para el desarrollo social de la Colombia nueva, de la que queremos construir después del conflicto armado. Tú lo dijiste, ¿cuántos municipios no tienen la posibilidad de un técnico o un profesional que ayude a formular un proyecto? Que este proyecto de ley sirva para ayudar al desarrollo y a la formulación fundamentalmente de muchos proyectos en estos municipios. Aquí no se crea un requisito adicional. Por el contrario, lo que damos es una herramienta adicional para que esos estudiantes puedan ayudar a fortalecer los planes de desarrollo en todos estos municipios PEDED, que son 170. Esta iniciativa beneficiará a los municipios PEDED, pero también lo hará con los estudiantes, quienes podrán homologar la actividad como experiencia profesional, serán exonerados de servicio militar. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca. Esta semana se aprobó también en la Comisión Séptima de la Cámara el proyecto de ley que pretende fomentar el autoempleo, el emprendimiento y establecer mecanismos para aumentar la empleabilidad juvenil en Colombia. Información con William Oliveros. Buenos días, John. Pasó en su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes este proyecto de ley que logrará el apoyo al autoempleo joven y será el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de su entidad adscrita Impulsa Colombia, o quien haga sus veces, quien diseñará y ejecutará programas de apoyo, mentorías y financiamiento para los jóvenes que cuenten con un proyecto productivo en prueba de concepto o no formalizado y con potencial de crecimiento. Mauricio Toro, representante a la Cámara del Partido Verde y autor
promotor de esta iniciativa legislativa, precisó lo siguiente. Este proyecto busca fomentar el empleo joven y fortalecer los mecanismos de emprendimiento para aumentar la empleabilidad juvenil. También el gobierno nacional promoverá investigaciones de mercado que permitan analizar y evaluar las barreras en el acceso al crédito por parte de los jóvenes colombianos. El representante Toro agregó: este proyecto de ley tiene elementos muy importantes. El primero son los incentivos para promover la vinculación de jóvenes al sector productivo. En segundo lugar, educación y formación enfocada para la empleabilidad, la productividad y el emprendimiento joven. En tercera medida, todo lo que tiene que ver concerniente a promover el emprendimiento juvenil, sobre todo en los municipios más alejados, donde los jóvenes puedan generar mecanismos de emprendimiento y generar también empleo. Es de resaltar que a través de este proyecto de ley los jóvenes logren que las instituciones de educación superior, en el marco de la autonomía universitaria, puedan implementar mecanismos que permitan a los estudiantes acreditar como práctica profesional su experiencia durante la construcción, desarrollo y consolidación de su proyecto de emprendimiento. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros. El proyecto de ley que busca evitar que los niños, niñas y adolescentes sigan siendo los mayores víctimas de uso indebido de la pólvora tuvo su aprobación en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Ángela Cuervo nos cuenta. El alarmante aumento en las cifras de quemados por pólvora, especialmente de menores de edad, fue motivo suficiente para que se legisle en búsqueda de la regulación del uso de la pirotecnia en el país. Así lo indicó el representante Julián Peinado. Para el 2021 hasta el 2022, 1.174 personas quemadas, de las cuales 364 están en la categoría de niños, niñas y adolescentes. Quiere decir que según cifras del Instituto Nacional de Salud, se ha disparado en un 61 o 62% la cantidad de quemados. En el desarrollo de este proyecto, que ya pasó su tercer debate y está a uno de ser ley de la República, el representante Peinado encontró el apoyo de diferentes instituciones y ministerios que le permite identificar que: primero, que prohibir y restringir sí ayuda a prevenir, que las restricciones en épocas de festividades y donde se advierta el buen manejo de la pólvora también sirven para prevenir. Las advertencias gráficas o los etiquetados que se ponen en los elementos pirotécnicos también sirven para prevenir, advirtiendo que no pueden ser usados sino por mayores de edad. Lo que propone el proyecto es la reglamentación por parte del Gobierno Nacional del uso de la pólvora, que incluya sanciones y multas a quien haga uso indebido y afecte la integridad de las personas. Por su parte, la representante Norma Hurtado, autora de este proyecto, celebró la decisión. La solidaridad con las víctimas que de una u otra forma se han visto afectadas con lesiones permanentes por pólvora, y aceptar que en Colombia hoy se requiere una regulación que permita que la manipulación esté en manos responsables. Para Frecuencia Legislativa informó Ángela Cuervo. Un llamado de atención le hicieron los representantes de la Comisión Quinta de la Cámara al Gobierno Nacional para buscar salidas a los altos precios de los insumos agropecuarios en el país. Así sucedió en un debate de control político, información que amplía Paola Omeara. El pasado martes 5 de abril, los representantes César Augusto Ortiz, Nicolás Echeverry, Ciro Fernández y Juan Espinel de la Comisión Quinta citaron a un debate de control político al ministro de Agricultura, el doctor Rodolfo Enrique Sea. Pues el tema, la regulación de los insumos agroquímicos, el aumento de los precios de estos por factores externos, entre ellos la guerra entre Rusia y Ucrania. Los representantes expusieron sus argumentos sobre el tema, pero además le hicieron un llamado al gobierno nacional para que se tomen medidas que garanticen subsidios y también incentivos a los campesinos del país. El representante César Ortiz Zorro pidió respuestas y soluciones a la crisis que vive el agro en el país, entre otras, asegura él, por los tratados de libre comercio que aseguran son los principales responsables de la desaparición de muchos productos colombianos. Esto es gravísimo, señor ministro, porque con todos los problemas que han tenido que enfrentar, acaban de salir de una pandemia, de salvar al país, porque fueron quienes salvaron al país de la crisis alimentaria. Hoy se tienen que enfrentar a estos elevadísimos costos de los insumos que están llegando casi a un 60%. Y esta es una situación que lo estamos viviendo en todo el territorio.
Por su parte, el representante Luciano Grisales citó algunas de las medidas que se han tomado para mitigar la crisis desde el gobierno nacional. Pues se han tomado algunas medidas como, digamos, unas líneas de crédito para facilitar el acceso al capital de trabajo de los agricultores, como la disminución de unos aranceles, como, digamos, auscultar algunas alternativas de producción autónoma de fertilizantes, como las negociaciones directas con otros productores diferentes a Rusia. Sin embargo, aclaró que los precios van a seguir con afectaciones debido a la crisis entre Rusia e Ucrania. Para Frecuencia Legislativa informó Paola Omeara. Gracias, Paola. Este es el bloque informativo para hoy domingo 10 de abril con la actividad legislativa en la Cámara de Representantes. Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa. Tiene papera, de que se queja de las caderas, se le subieron, se le bajaron, denle más tanto con altamisa y que se abroche bien la camisa, denle más tanto con altamisa y que se abroche bien la camisa. ¿Qué le ha pasado? Tiene la tiña, de que se queja de la piquiña, dele más tanto con eucalipto y que se rasque con un palito, dele más tanto con eucalipto y que se rasque con un palito. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué hay por su casa? ¿Qué hay por allá? Dicen los niños de Carranga Kids en esta canción. Seguimos haciendo homenaje a los pequeños, a los menores, en el mes en el que se les recuerda, debería ser todos los días, los niños siempre deben estar por encima de cualquier cosa, y así lo dice la Constitución. Pues precisamente vamos a ver qué se ha legislado, qué se ha adelantado en el Congreso de la República. Para esto conversamos con la representante Ángela Sánchez, quien hace parte de la Comisión Accidental de la Niñez. Paola Omeara estuvo con la congresista hablando de estos temas. Representante, ¿cómo ve usted hoy esa radiografía de la niñez en Colombia? La verdad, la niñez es víctima no solamente de violencia sexual, sino violencia intrafamiliar, todo tipo de violencia. El solo hecho de que nuestros niños no tengan acceso a una educación es una violencia ya. Pero también vemos el abandono de los padres, vemos también específicamente la violencia sexual, que es lo que yo evidencié aquí en el Congreso, que en los últimos 10 años las cifras no han disminuido, sino que han aumentado, que hay más de 190.000 niños abusados en los últimos 10 años. ¿Y qué estamos haciendo? Por eso nuestra ley de crear por primera vez en el país un sistema de alertas tempranas que articule toda la acción del gobierno para que intervenga antes del abuso. Te pongo un ejemplo. Si hay una situación de vulnerabilidad de un niño que vive en una familia donde los padres son drogadictos, viven en una sola habitación, en condiciones de pobreza, pues allí es un ambiente propicio para un abuso. ¿Qué haría el Estado? Que intervenga esa familia antes de que ocurra un abuso sexual y podamos verdaderamente prevenir este gran flagelo. Estamos en etapa de la reglamentación, ya es una ley de la República, pero necesitamos que el ICBF acelere los pasos para que verdaderamente se puedan evidenciar los beneficios de esta ley. Pero también en el Congreso es muy interesante ver que la niñez muchas veces no es una prioridad. Tenemos como legisladores que poner la niñez en el centro de las leyes, de los debates de control político, porque es nuestra responsabilidad. Y por eso el crear una comisión legal de la niñez en el Congreso ha sido uno de mis propósitos desde que llegué. Ya solo falta un debate en el Senado para que sea ley de la República. O sea, podríamos
pensar que antes de que se acabe este periodo legislativo ya estaría aprobado, ya se convertiría eso en ley. Ese es el gran desafío que tenemos. Hago un llamado al Senado de la República, al presidente, para que agenden rápidamente este último debate y podamos darle ese regalo a los colombianos y a los niños, porque en definitiva aquí es donde se hacen las leyes, se modifican las leyes, se hacen los controles políticos para ver quién está trabajando y quién no, y tenemos esa gran responsabilidad, es lo que podemos hacer desde aquí, pero hago un llamado a las familias, hago un llamado a la sociedad a que no normalicemos la violencia, no normalicemos la muerte, el abuso, el abandono. Los niños con discapacidad están sufriendo en el país, no tienen una inclusión, no tienen una ayuda del Estado. Entonces tenemos un gran desafío y que seguir trabajando como sociedad por proteger nuestros niños, que es definitivamente un mandato de nuestra Constitución. Representante, ya para terminar, ¿qué están haciendo desde el Congreso para garantizarles educación en el caso hipotético de que viniera en unos años otra pandemia? Bueno, algo que hemos trabajado y precisamente con el escándalo que hubo aquí en el Ministerio de las TICs es precisamente trabajar en proyectos que garanticen la conectividad y también en los presupuestos que se discuten aquí en el Congreso garantizar recursos para que esa conectividad sea una realidad, porque sin plata pues no se puede hacer que eso se convierta una realidad. Pero algo que vemos es que se debe equilibrar. ¿Equilibrar qué? Hay niños que por la falta de conectividad no pudieron tener su educación virtual, pero otros muchos abandonaron también su educación, y es un momento donde una propuesta que yo tengo es como una nivelación. Cada ente territorial, cada Secretaría de Educación debería evaluar en qué punto de educación están los niños e intentar nivelar tanto los que han vuelto presencial, los que no han podido volver, y poder como poner un piso mínimo para que todos nuestros niños puedan arrancar prácticamente como si fuera de cero, porque acabamos de pasar una pandemia, pero el desafío es que todos puedan avanzar, que ninguno se quede atrás y puedan acceder a ese derecho a la educación. Representante, muchas gracias. Muy bien, gracias Paola, una entrevista muy completa con todos estos temas en favor de la niñez en el país. ¿Le parece, Paola, si escuchamos a la gente en las calles qué dice sobre las garantías de los niños en el país? Vamos a Boyacá con Alejandra para escuchar qué piensan los colombianos. ¿Se están garantizando los derechos de los niños? El mes de abril se conmemora el mes de los niños. Es por eso que quisimos saber si realmente los boyacenses y las boyacenses creen que este país le garantiza realmente los derechos a los niños, niñas y adolescentes. Y estas fueron algunas de sus respuestas. El mensaje va más hacia los funcionarios públicos, hacia el mismo Estado, para que siempre protejan y garanticen el cuidado de los niños en todos los rincones, de niños, niñas y adolescentes en todos los rincones de Colombia, incluyendo esa Colombia profunda a la que a veces no se llega ni siquiera por vehículo, por carretera, sino toca a lomo de mula. Hasta allá tiene que llegar la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Desafortunadamente, el Estado nunca le garantiza a los niños ese derecho, porque los niños no votan, porque los niños nunca tienen esa participación activa, entonces para el Estado no son importantes. A veces ni siquiera para los mismos padres. A veces los colocan de carne de cañón, los ponen a aguantar hambre y siempre son los niños los que llevan la peor parte. Yo creo que en el país, gubernamentalmente, institucionalmente y políticamente, sí se han garantizado los estamentos necesarios para garantizar la protección de los derechos de nuestros niños y niñas. Hace falta un poco más de compromiso social, familiar, en hogar, para proteger a nuestros niños, para evitar las violencias, para evitar la vulneración de sus derechos. Es una tarea de todos que se inicia con la prevención y que nos debe llevar a amar, a querer y a proteger a nuestros niños. Es importante resaltar que la región atlántica tiene hoy la mayor desnutrición por bajo peso para la edad, equivalente al 9.6% por encima del promedio nacional en niños y niñas en Colombia. Este es un informe de Alejandra Munevar para Frecuencia Legislativa. Muchas gracias, Alejandra. Ahora vamos al departamento de Antioquia. En Medellín está Mariana Marulanda. En el mes de abril celebramos el Día de la Niñez, por eso recorrimos las calles de Medellín preguntando si creen que en el país se le garantizan los derechos a los niños, niñas y adolescentes. Esto fue lo que nos respondieron.
Realmente considero que los derechos de los niños, niñas y adolescentes en este país son vulnerados completamente. Para el gobierno esto nunca es una prioridad. No lo ven como una semilla que podemos sembrar en ellos para que en un futuro se conviertan en personas que brinden grandes aportes al crecimiento como tal del país. Yo diría que no, porque la vida de los niños hoy en día se desarrolla en contextos poco protectores, donde sus círculos más cercanos son los principales que le vulneran sus derechos. A los niños y a las niñas y a los jóvenes sí les respetan los derechos de acuerdo a lo estipulado en la Carta Magna. Y los jóvenes, si a ellos no respetan los derechos, ellos los reclaman. Los medellinenses consideran que el gobierno se queda corto en políticas que garanticen los derechos de los menores, informó para Frecuencia Legislativa Mariana Marulanda. Gracias Mariana y Paola, esto es lo que piensan los colombianos en estos sectores del país frente a los derechos de los niños. Así llegamos casi que al cierre de Frecuencia Legislativa, Paola, pero ¿alguno de los datos de costumbre? Un dato importante y además una invitación a los padres de familia. Se celebra el Día de la Ciencia y la Tecnología. Y la invitación es a que a través de estos nuevos campos de estudio promuevan habilidades digitales en los niños, obviamente con control de las aplicaciones y de lo que consumen, pero que sí les ayuden a desarrollar habilidades que de otra forma no se logran ya. Importante mensaje, Paola. Terminamos con la opinión personal y editorial de Jorge Hernán Peláez. ¿Qué tal amigos, oyentes y toda la gente que está conectada con nosotros a esta hora en Frecuencia Legislativa? Les habla Jorge Hernán Peláez y el debate de hoy es muy sencillo y muy corto también. Se habla mucho del senador Gustavo Petro, que está haciendo en estos momentos campaña para llegar a la presidencia de la República a través de la coalición del Pacto Histórico. Pero hay gente que está diciendo que está utilizando los recursos del Congreso porque él todavía es senador y no renunció nunca a su fuero. Él aduce pues temas de investigación en fiscalía y esto que todos conocemos, pero la realidad es que siendo senador con poco espacio para participar de las actividades legislativas, lo que se ha dedicado es a hacer campaña para su política presidencial. Queda una zona gris entonces ahí en el estatuto de oposición. Si alguien quiere ser candidato presidencial, ¿debería necesariamente renunciar al Senado? Yo creo que sí, y evitarse el conflicto de intereses, pero bueno, ahí está el debate sobre la mesa. Si un congresista activo y que está en una legislatura ya cercana a fecha de elecciones debe salir o no de la corporación para poder presentarse como candidato, sobre todo porque no le va a quedar tiempo para hacer las dos cosas y si está devengando unos recursos públicos importantes. Gracias Jorge, estuvimos hoy en cabina Paola Omeara, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.